Carl el mazmorrero, por Matt Diniman. Libro primero, capítulo 30. Segundo piso de la mazmorra. Visualizaciones 0. Seguidores 0. Favoritos 0. No hay nadie en mi lista, dijo Donut. Aún no tengo seguidores. Llevábamos unos 5 segundos en el segundo piso. Por suerte, Brandon y los suyos aún no habían bajado. Quedaban 2 horas para el derrumbe, por lo que sospeché que seguían esperando por si Chris conseguía convencer a las 30 personas que se habían refugiado en el Waffle House. Según mis cálculos, quedaba por lo menos 1 hora para que empezasen a aparecer los primeros. No creo que se active hasta el capítulo resumen, dije, y Mordecai comentó que se actualiza despacio igualmente. El episodio de esta noche coincidía con el derrumbe del primer piso. Esperaba haber encontrado una estancia segura para entonces. Normalmente duraban algo más de 1 hora y después se emitía el programa de Odette. Si dicho programa era tan popular como me habían dicho, las visualizaciones iban a empezar a aumentar. En el fondo sabía que probablemente fuese por nuestro bien. Cuantos más fans tuviésemos, más oportunidades tendríamos de sobrevivir. No obstante, seguía teniendo esa sensación ominosa y terrible de que llamar tanto la atención era un error. Seguir siendo anónimo tenía sus cosas buenas. Era silencioso, eficiente, pero tenía que olvidarme de algo así en este lugar, sobre todo si iba acompañado de Donut. Eché un vistazo y me percaté de que el segundo piso estaba dispuesto de forma similar al primero, pero en lugar de aparecer en el extremo de un pasillo principal, nos encontrábamos en mitad de un cuadrante. El suelo era blanco y el liquen de las paredes tenía cierto toque anaranjado. Dichas paredes eran ahora de hormigón en lugar de ser de piedra. Le di un puñetazo a una con el guantelete para comprobar si podía romperla. Apareció una grieta alargada, pero sabía que no se iba a romper más. Era como si estuviese protegida mágicamente. Le di otro puñetazo a un ladrillo cercano y pasó exactamente lo mismo. Se agrietaban con facilidad, pero no iban a romperse más. ¡Qué aburrido! ¿Cómo se supone que vamos a volver locos a los internautas galácticos si el segundo piso es igual que el primero?, preguntó Donut. Mordecai ya nos dijo que sería así. Las cosas empezarán a ponerse muy raras cuando lleguemos al tercero o al cuarto. Espero que al menos los monstruos sean más emocionantes, dijo Donut. Serán parecidos, pero un poco más difíciles. Mira, mira, indicó la gata. Aleja un poco el mapa y fíjate en la esquina superior derecha, el nordeste. Lo hice y vi de inmediato a qué se refería Donut. El icono aparecía en mitad de la niebla de guerra. Me sobrevino una apabullante sensación de alivio. No había estancias seguras ni gremios de tutorial, pero al menos habíamos encontrado aquello. Escalera al tercer piso. Vamos hacia allá e intentemos limpiar este cuadrante, dije. No dejes de buscar estancias seguras. Vi la X en el mapa justo cuando doblábamos la esquina. El estómago me dio un vuelco cuando se me ocurrió que podría tratarse del cadáver de Agatha, pero era una X pequeña, de un enemigo. Me centré en ella y leí la descripción. Cadáver. Nivel 2. Larva berrenda. Nivel 2, qué bien. Me preguntó si la habrá matado Agatha, dije. No podríamos saberlo hasta que no nos acercásemos más. Dimos unos pasos y aparecieron unos puntos rojos en el mismo pasillo entre nosotros y el cadáver. También parecían estar avanzando hacia él. Muy bien, ten cuidado, susurré. Asomé la cabeza por la esquina. Había enemigos, un par de monstruos peludos del tamaño de un gato, sin patas. Eran bichos, pero de un color negro y marrón parecido al de Donut. Gusanos grandes y alargados. No parecían moverse muy rápido y también eran de nivel 2, el mismo tipo de criatura que el cadáver. Larva berrenda. Nivel 2. ¿Has encontrado alguna vez un cadáver hinchado y en descomposición? ¿Lo has tocado con un palo para comprobar cómo se contonea? ¿Lo has frotado con tus pies descalzos, quizá? ¿Sabes que siempre has querido hacerlo? Pues deja de imaginártelo. Aquí en el segundo piso las ratas son cosa del pasado. Ahora la última moda son las larvas berrendas, y son ellas las que se encargan de las tareas de limpieza. Cuantos más monstruos mates en la zona, más comida tendrán las larvas, y cuanto más coman las larvas, más grandes se volverán. Cuando las veas en la fase de crisálida, será mejor que te marches rápido de ese lugar. Las larvas son fáciles de matar, pero tus hermanos mayores no lo son tanto. Para ti, la de la izquierda. Yo me encargo de la otra, dije mientras Donut saltaba sobre mi hombro. Doblamos la esquina, momento en el que la gata lanzó un proyectil mágico a máxima potencia. La criatura explotó y solo quedó de ella un potingue blanco. Tenía el mismo tipo de entrañas blanduzcas que los desperdigadores del primer piso.
Prepara un pergamino de sanar por si la sangre es ácida o algo así, dije. Cerré el puño y me balancé hacia la otra, que había empezado a emitir un chirrido y empezaba a alejarse a paso de tortuga. La aplasté con el guantelete. Fue como darle un puñetazo a un pudín. Hasta un bebé podría matar a esas cosas. El potingue del bicho no parecía ser tóxico. Tampoco parecían dar experiencia. Eran mucho menos peligrosos que las ratas. Me pregunté en qué tipo de monstruos se convertirían. Nos acercamos para examinar los restos aplastados del tercer cadáver. Fue tal y como sospechaba. Cadáver saqueable. Larva berrenda. Nivel 2. Asesinada por la mazmorrera Ágata. Piel de hemolinfa de larva berrenda. Material de alquimia. Parecía como si hubiese aplastado a la criatura con el carrito de la compra. Tenían que pasar unos 10 minutos antes de que un cadáver pudiese ser saqueado por otros mazmorreros, y esa era la única pista del tiempo que había pasado desde el enfrentamiento. Nuestro paso por la superficie le había dado a la mujer horas de ventaja. Cogí el vial. Donut se bajó de mi hombro y empezó a olisquear el cadáver. Puso cara de asco. Repugnante. Vi unos puntos rojos más en el pasillo de al lado. Miré el mapa, pero en el mío no aparecían. Lo hicieron un momento después. De un tiempo a esta parte me había empezado a dar cuenta de que Donut sentía los monstruos activos un poco antes que yo. Sospechaba que tenía algo que ver con su especie, pero no lo tenía muy claro. Los puntos se movían rápidamente por el pasillo adyacente. No son larvas. Si los bichos son como las ratas, eso quiere decir que aún no sabemos qué tipo de criaturas pueblan este cuadrante. Levanté el pie y aplasté los restos de la larva que había atropellado a Ágata. La despachurré, la machaqué y manché todas las paredes con las entrañas blancas hasta que la X desapareció del mapa. Carl, llamó Donut, que me miró a mí y luego a los restos desperdigados. ¿Estás bien? ¿Leíste la descripción de las larvas? Dije mientras me limpiaba el pie en un ladrillo de hormigón. Casi no sentía las plantas, pero los lados eran tan sensibles como siempre. No podemos dejar los cadáveres por ahí, ni siquiera los suyos, al menos en esta parte de la mazmorra. Y ahora en adelante tendremos que hacer todo lo posible por no dejar restos. Donut arrugó la nariz. No creo que este sea un uso muy eficiente de nuestro tiempo. Mis seguidores no van a disfrutar de verme profanando a los muertos. Es asqueroso, y preferiría que tú tampoco lo hicieses. Tus seguidores tampoco disfrutarán de ver cómo te asesinan lo que quieran lo que se conviertan estas cosas. Seguimos avanzando por el pasillo, giramos en un cruce y luego en otro y enfilamos hacia los demás puntos rojos. Estos se movían como si estuviesen patrullando. Sospechaba que, si seguíamos avanzando en esa dirección, encontraríamos su base y el jefe de barrio. La verdad es que no era algo a lo que tuviese ganas de enfrentarme en ese momento. «Vayamos a acabar con esas cosas de una vez. Estamos tardando demasiado», dijo Donut, que no dejaba de brincar de un lado a otro. Con el colgante del collar y la armadura de grupa sonaba como una campanilla. «Cago en Dios, Donut», dije, «eres una gata. Tienes que ser sigilosa». Las criaturas se quedaron en silencio, y luego ambas se detuvieron en mitad del pasillo y empezaron a moverse a toda velocidad hacia nosotros. «¿Ves?», dije. «Tenemos que ver qué son los enemigos antes de delatar nuestra presencia». Me acerqué y me quedé esperando a que doblasen la esquina. Donut volvió a subirse a mi hombro. Empezó a decirme algo, pero luego gritó de rabia cuando aparecieron los enemigos. Me clavó las garras con fuerza en la piel y se puso muy tensa. Disparó 2 proyectiles mágicos muy seguidos, y ambas criaturas cayeron al suelo, con las barras de salud deslizándose hacia el rojo, pero muy poco. Se levantaron y siguieron su camino hacia donde nos encontrábamos, gruñendo y abriendo la boca. Y ladrando. La IA puso un terrible acento australiano impostado. 5. Error peligro. Nivel 5. No son los cachorritos bonitos, adorables y como bebés de las antípodas. Ni de lejos. Los perros peligro tienen un cuerpo más musculado, dientes más afilados y les encantan las bandas de black metal como Dimmu Borgir o Satyricon. Y vestingos, es muy probable que sus amos y esclavistas Cobos no estén muy lejos. ¡Morid!, gritó Donut, que disparó 2 proyectiles más. Los 2 monstruos cayeron al suelo, muertos y humeantes. La gata había usado 24 de sus 26 puntos de maná en unos pocos segundos. Se quedó sentada en mi hombro y empezó a jadear. «Bueno», dije mirando a los cadáveres que siguieron avanzando y se deslizaron hasta detenerse a nuestros pies. «No nos gustan mucho los perros por aquí, ¿verdad?» La verdad es que las criaturas no se parecían demasiado a un dingo. Primero eran enormes, más o menos del tamaño de un mastín. Tenían en la cara un pelaje que hacía que pareciese como si estuviesen maquillados con una calavera propia de una banda de heavy metal. Los colmillos eran larguísimos y afiladísimos, lo que les daba un aspecto casi prehistórico. Ambos soltaron cuero de dingo de baja calidad, que Donut saqueó al momento. Uno de ellos también soltó algo que no habíamos visto hasta este instante, un par de monedas de oro. Donut las cogió antes de que me diese tiempo a examinar las propiedades del dinero. «Debo admitir que me he dejado llevar un poco», dijo la gata.
Después soltó un garrazo y cercenó la cabeza de uno de los dingos. Le dio una patada y la cabeza explotó contra la pared. Los cadáveres de este piso también se volvían muy frágiles una vez la criatura estaba muerta. Vi como Donut desmembraba a los dingos sin inmutarse y con mucho cuidado para no mancharse de vísceras. Todo mientras no dejaba de decir «¡Guau! ¡Qué asco! ¡Guau!». No le estaba yendo muy bien con lo de no pringarse de sangre, y cuando terminó tenía las patas delanteras manchadas de rojo al completo. ¿Dónde ha quedado lo de no ir por ahí profanando los muertos? Los Cocker Spaniels se merecen que los profanen, pero esos no son... Me quedé en silencio, no podía discutir con ella. Donut sabía muy bien que esas criaturas no eran Cocker Spaniels, lo estaba diciendo para los espectadores. Salgamos de esta zona por el momento, señalé la curva del pasillo, y unas estancias más grandes frente a nosotros, y sospeché que si seguíamos avanzando acabaríamos rodeados por dingos y kobolds. De camino a la arteria principal no vi más señales que indicasen la presencia de los dingos, pero sí que encontramos alguna que otra larva muerta más, y muchísimas vivas. Esas cosas estaban por todas partes. Tuvimos que matar demasiadas. «He visto una estancia segura», dijo Donut, justo al lado del pasillo. Miré y vi que tenía razón. Estaba en dirección contraria a las escaleras, pero muy cerca. Nos dirigimos hacia allí, y entramos en otro cuadrante. Este estaba lleno de cerebros flotantes con tentáculos que se enmarañaban debajo de ellos. Parecían medusas. Se llamaban horrores mentales y todos tenían nivel 4. Usaban algo llamado ataque psiónico. Donut no se veía afectada por dichos ataques, pero yo sí. Los sentí antes de verlos, ya que su presencia me causaba un dolor de cabeza que casi me dejaba sin fuerzas. Pero no eran fuertes físicamente y se movían muy despacio, como pequeños dirigibles en miniatura. Me daba tiempo a darles un puñetazo y derribarlos antes de que sus ataques mentales me redujesen mucho la salud. Sus cuerpos con forma de cerebro tenían la consistencia de una pelota llena de mermelada. Rebotaban al chocar contra el suelo y a veces estallaban y lo ponían todo perdido. No quería seguir avanzando por este barrio, pero al menos conseguimos abrirnos paso hasta la estancia segura. Por desgracia, el lugar no era uno de los restaurantes con un protector vodka, aunque la sala en sí era mucho más grande que cualquier otra estancia segura que hubiéramos visto hasta el momento. Parecía una especie de refugio para tormenta. Los carteles de las puertas de los baños estaban en francés. Las pantallas de la televisión colgaban de las paredes en uno de los extremos de aquella habitación cavernosa. Había unos 50 catres polvorientos pegados a otra de las paredes. No había comida, ni galletas, ni máquinas expendedoras, solo baños, duchas y lavabos. Pero sí que había algo que no había visto antes, un buzón sobre un poste, cerca de la pared, donde estaban las televisiones. Era el típico buzón negro con una pequeña banderilla roja, de los que estarían por fuera de una casa en las afueras. Me acerqué sin pensar al buzón e intenté abrir la puertecita, pero me dio un mensaje de error. ¿Por qué querría alguien enviarte una carta? Qué raro, dije. El número de cajas y logros que habíamos conseguido era menor de lo habitual, pero no eran pocos. También me habían subido varias habilidades de combate. Me senté en uno de los catres y examiné los logros mientras Donut hacía lo propio. Logro desbloqueado. Jefe del municipio. Así que has acabado en la sala del segundo tipo de jefe más de nivel. Si sobrevives a esto, significa que estarás entre el 5% de los mejores mazmorreros. Es una pena que solo el 0,25% supere los jefes del siguiente tipo. Recompensa. Va a ser que no. Logro desbloqueado. El rey de los abusones. Has robado la propiedad de un compañero mazmorrero que tiene menos nivel que tú. ¿Qué será lo siguiente, tipo duro? ¿Darles patadas a los cachorritos? Recompensa. Has recibido una caja de cabronazo de bronce. Ese me dejó algo confundido hasta que me di cuenta de que me lo habían dado por robarle el carrito de la compra a Agatha. Logro desbloqueado. Construcción de batalla. Has construido una estructura y la has desplegado durante una batalla. Y tu madre creía que estabas tirando tu vida por el retrete cuando te pasabas todas esas horas comiendo doritos y jugando al Minecraft. Ojalá pudiese verte ahora. Una pena que sea muy probable que esté muerta. Recompensa. Has recibido una caja de mecánico de plata. Para el siguiente, la IA volvió a poner esa voz sexy. Sentí escalofríos. Logro desbloqueado. Ese cerdito fue al mercado. Oh sí, nene. Has matado a más de 5 oponentes con los pies descalzos durante combates contra jefes. Estás alegrándole mucho el día, papaíto. Recompensa. Has recibido una caja de zapatos de platino. Pero, ¿qué cojones, tío? Murmuré mirando al techo. Me estremecí otra vez. Luego me giré hacia Donut, quien ya había empezado a abrir las cajas. No quería decirle nada sobre la que me acababan de dar. ¿Una caja de platino? Eso casi había hecho que todo mereciese la pena. Casi.
Tenía muchas ganas de ver qué era el botín aleatorio del interior. Me dieron unos pocos logros más, todos relacionados con la muerte del jefe. Matar a un jefe de municipio, matar a un jefe de municipio con un grupo heterogéneo, matar a un jefe de municipio en menos de 10 minutos, matar a un jefe de municipio con más de 10 secuaces. Ninguno de los logros me dio un botín decente, a excepción de una caja de jefe de plata. Después solo quedaba un logro en la lista. Logro desbloqueado. Has encontrado unas escaleras. Se encontraron unas escaleras que bajan al piso inferior. Dicen que la mierda siempre termina por salir a flote, así que supongo que haces bien al seguir descendiendo. Recompensa. No es que esto se pueda considerar un logro, tu recompensa es seguir vivo para ver esta notificación. Después pasé a las cajas de botín. Los objetos aparecían uno a uno para luego pasar de inmediato a mi inventario virtual. Abrí dicho inventario, elegí la pestaña nuevo y empecé a examinarlo. En la caja de cabronazo había 5 piezas de oro y 3 pequeños pedazos de papel. 3 vales por una copa, Club Desperado. Cuando examiné el pequeño papel rojo, lo único que decía era canjear en el Club Desperado por una copa, entre comillas, gratis. Miré dubitativo las comillas que rodeaban la palabra copa. La caja de mecánico de plata contenía un objeto muy interesante. Era una herramienta. La saqué del inventario y la examiné. Parecía una piruleta de plata y demasiado grande con un botón en el palo. El Pringificador 3000 es una herramienta para moldear cosas. Solo puede usarse en una mesa de trabajo. Convierte en pringue los materiales para que puedas volver a darle forma. Te aconsejo que no te acerques esta cosa a la cara. Eso sonaba muy bien, pero no me dejaba usarla hasta que no comprase un espacio personal, algo que no podía hacer hasta llegar al 4º piso. Por ahora tendría que dejarla en el inventario. Lo siguiente era el botín de la caja del jefe de plata. Recibí 100 monedas de oro y una poción. Poción de truco. Aviso. Este objeto no durará mucho en el inventario. Este objeto caducará poco después de que se genere. En otras palabras, no es algo que puedas acaparar. No seas un médica, véatelo ya. Sube 3 puntos de una habilidad cuerpo a cuerpo mágica que has usado recientemente. El resultado es aleatorio y permanente. Un contador rojo y titilante apareció en la parte inferior de la descripción. 17 minutos y contando. Mierda, coloqué la poción en la lista de acceso rápido y me la bebí. Sentí una sensación chisporroteante en la boca, como si me acabase de comer un paquete entero de petacetas. Tu habilidad de pugilismo ha subido 3 puntos. Ahora tienes nivel 10 de pugilismo. ¡Wow! Ahora tenía muchas bonificaciones, todas vinculadas al combate sin armas. Sumando las habilidades Puño de Hierro y el Golpe Poderoso, así como mi bonificación al combate sin armas y mi habilidad de pugilismo, mis puños terminaban por hacer tanto daño como el martillo de rayos de Brandon. Sabía que los niveles de habilidad empezarían a tardar más en subir a partir de ahora, pero él tenía fuerza suficiente como para darle un puñetazo a una viga de acero y abollarla. Al mismo tiempo, sabía que mi progreso tampoco era nada especial, sobre todo si lo comparaba con algunos de los mazmorreros que había visto en el último capítulo resumen. Esa tal Lucía Mar, la niña, estaba hasta arriba de objetos mágicos, y seguro que también tenía bonificaciones a la destreza. Ya era capaz de correr por las paredes, dar volteretas y esas movidas. Además de despachurrar monstruos con la maza. La tipa de la ballesta con el casco de Valquiria también era fuertísima. Podría decirse que el doble que yo. Me había quedado con la boca abierta al verla coger un monstruo tentacular babeante y del tamaño de un oso y lanzarlo por los aires, para luego dispararle 2 veces con la ballesta de repetición y hacerlo explotar. Nos daban unas mejoras increíbles, pero tenían muy claro que los monstruos también iban a mejorar al mismo ritmo. Me sentí muy poderoso, pero una parte de mí temía que me estuviese quedando atrás. Me quedaba un último objeto por examinar. «Cago en Dios», murmuré. Lo saqué del inventario para examinar sus propiedades. Era un pequeño neceser negro con cremallera. Lo abrí y vi varias herramientas en miniatura. Kit de película mágico de la Sílfide. Este kit contiene 12 objetos esenciales para el cuidado de los pies. Las mejoras mágicas del objeto solo pueden usarse dentro de una estancia segura o de un espacio personal. Aviso. Dichas mejoras requieren que permanezcas descalzo. ¿Y por qué? Ya sabes por qué. Este kit de higiene personal que cuenta con una piedra pómez o un empujador de cutículas conseguirá que los pies luzcan exquisitos y en perfecta forma para luchar. Cuidarte los pies y las uñas todas las noches te proporcionará las siguientes bonificaciones. Más 15% de daño a los ataques con los pies descalzos durante 30 horas. Más 3 a la habilidad de espachurrar durante 30 horas. Ventaja irrompible, solo para los pies, durante 30 horas. Esta ventaja permite que tus pequeños y preciosos metatarsos no se rompan y estén siempre perfectos. Ventaja, divinamente ágiles y limpios, solo para los pies, durante 30 horas.
Tus piececitos no solo tendrán un aspecto maravilloso, reluciente y estupendo, sino que además cualquier trampa que se active al pisarla hará sonar una alarma que te proporcionará 5 segundos de retraso para evitarla. Suspiré. Esa última ventaja estaba muy bien. Aparte del incidente con el bulldozer goblin, aún no habíamos encontrado ninguna trampa. Mordecai las había mencionado, pero no tenía ni idea de cuándo iban a empezar a aparecer. Íbamos a necesitar algo más aparte de esos 5 segundos de aviso, pero era mejor que nada. Miré el hit con un gesto dubitativo antes de volver a guardarlo en el inventario. No tenía ni idea de para qué servían la mayoría de estas pequeñas herramientas metálicas. ¿Tendría que usarlas todas para recibir la bonificación? ¿Cuánto tiempo iba a tardar en activarse? Beatriz podía llegar a pasarse horas en el baño abriéndose, pinchándose y pellizcándose los pies. Donut solía sentarse en el mueble junto a ella, maullando para llamar su atención. Eso significaba que seguro que la gata la había visto hacerlo muchas veces. Iba a tener que preguntarle si sabía cómo usar todas esas cosas. Mierda. Vi que Donut se acercó al buzón, saltó para colocarse encima y luego se sentó mientras la parte delantera se abría sola. Un grimorio salió flotando del interior y se colocó junto a ella. Luego desapareció en cuanto lo guardó en el inventario. «¿Pero qué mierdas ha sido eso ahora?», pregunté. Ella sacó pecho. «Gracias a esa caja de jefe, ahora soy integrante del club de grimorio por piso de la mazmorra. Me envían un grimorio en cada piso de la mazmorra, por correo». «¿Qué? ¿En serio? Es mucho mejor que lo que me salió a mí. ¿Qué grimorio te han dado ahora?». En lugar de responderme vi como el cuerpo de la gata empezaba a brillar. Había leído el libro y aprendido el conjuro. «¡Buah!», dijo un momento después. «¡Qué conjuro tan horrible! ¿De verdad tenemos que usar estos grimorios en lugar de tirarlos a la basura?». «¡Cago en Dios, me contuve. «Pero si ya lo sabes, tienes que leer la descripción antes de usarlo. ¿Qué conjuro es? ¿Qué hace?». No podía examinar sus conjuros, por lo que dependía de lo que me dijese. Sabía que ya tenía 4, sin contar el 5.º que acababa de recibir. Tenía el conjuro de sanación con el que empezaba todo el mundo. Antorcha, proyectil mágico y saltacharcos, que solo había probado una vez. También tenía un grimorio de ejército de secuaces que no podía leer aún, y yo tenía el grimorio de armadura de volutas. Se llama Segunda Oportunidad, cuesta 10 puntos de maná, sirve para levantar un monstruo de entre los muertos. Tiene que tener menos nivel que yo. La criatura luchará con nosotros durante un número de minutos igual al nivel de conjuro. Tiene nivel 1 por lo que solo durará un minuto. La hostia, dije, está brutal, un conjuro nigromántico. Es asqueroso, Carl, dijo Donut, luego se estremeció. Los muertos ya son asquerosos de por sí, y empeoran muchísimo cuando van moviéndose por ahí. Seguro que gruñe y suelta gemidos. Ya sabes lo que pienso sobre los gemidos. Recordé el instante como Donut me había arañado mientras Bea y yo y estábamos dale que te pego. No había sido muy gracioso en aquel momento, pero luego siempre lo recordábamos entre carcajadas. Después de eso habíamos prohibido a Donut entrar en el dormitorio cuando queríamos ponernos íntimos. Se pasaba el rato maullando al otro lado de la puerta, lo que nos obligaba a poner música para dejar de oírla. «¿Pero dónde ha quedado eso de matarlos con estilo que decías?», dije intentando no reírme. «No hace falta recurrir a la violencia más gráfica para ser estilosa». «Cierto», dije, «pero imagina levantar de entre los muertos a uno de esos dingos y usarlo para matar a otro dingo, y luego levantar a ese también. Serías como la niña esa, Lucía Mar y sus 2 perros, pero los tuyos serían perros zombies». Abrió los ojos como platos. «Es el mejor conjuro que existe». Fin del capítulo 30. La verdad es que si no quieres cada día más a Donut, es que no tienes corazón, no me jorobes. Mejor personaje de la historia. Tengo muchas cosas que decir y no puedo decir ninguna porque la mayoría son spoilers. Espero que os esté gustando mucho en el mazmorrero. Estamos ya oficialmente en la segunda planta de la mazmorra. Así que se vienen aventuras varias. Vamos a ver qué tal evolucionan las cosas. Muchas gracias por verme, espero que me dejéis vuestro like, ayuda a darme ánimos a seguir haciendo estas cosas y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.